Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de un concepto muy importante dentro del álgebra, como son los monomios, fundamental para entender el resto. Vamos a desarrollar su concepto y las operaciones más importantes que se pueden realizar con monomios. Bien, un monomio es una expresión algebraica dada por el producto de un número y letras elevadas a exponentes naturales. Las letras representarán variables, es decir, parámetros que a priori no conocemos, y elevada siempre a exponentes naturales, y la única operación que puede aparecer, como estamos viendo aquí, es el producto. En la diapositiva de entrada veíamos una de las definiciones más bonitas que existen de las matemáticas, una definición dada por Galileo Galilei, que nos dice que las matemáticas son el lenguaje con el que nos habla la naturaleza. Y de alguna forma son del álgebra, de los monomios y posteriormente de los polinomios, una de las herramientas fundamentales para elaborar dicho lenguaje. Aquí vemos una serie de ejemplos de monomios, ¿no? Tenemos por un lado 3x cuadrado, esto sería un monomio, es un producto de un número, que es el 3, por una expresión, por una letra, una variable x elevada al cuadrado. Un medio de x por y, en este caso tenemos dos variables, x e y el número que está delante multiplicando es un medio. O menos 3 por a por b cuadrado por c al cubo. Todos ellos son monomios, porque en todos ellos la única operación que existe es el producto de un número, siempre de un número, y letras elevadas a exponentes naturales. Recordemos los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. No serían monomios, por ejemplo, los que tenemos aquí. Este no es un monomio. No es un monomio porque incluye la operación suma y en un monomio solo puede aparecer el producto. Este tampoco es un monomio porque incluye la división. Al tener una fracción, pues ya deja de ser un monomio. Es otro tipo de expresión algebraica, pero no es un monomio. Igual que la de arriba. Esta de aquí arriba es lo que llamamos un polinomio. Y esta de aquí lo llamamos fracción algebraica. Son otras expresiones algebraicas, pero no son monomios. Y este tampoco es un monomio porque incluye exponentes negativos, como lo vemos aquí. Los monomios, bueno, fundamentalmente sirven pues un poco lo que hemos comentado antes para traducir al lenguaje matemático expresiones que tengan que ver con ciencias científicas, sociales, geométricas, económicas, cotidianas, cualquier tipo de expresión que nosotros podamos traducir a lenguaje matemático. Vemos un par de ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hallando el área de un triángulo, estamos multiplicando la base del triángulo por la altura y dividiéndolo entre 2. Entonces el área viene dado por un medio de base por altura. Esto es un monomio, un medio de base por altura. Cuando hallamos el volumen de un cubo, estamos multiplicando su ancho por su alto por su profundidad. El volumen de un cubo viene dado por el lado al cubo en este caso. Esto es un monomio. Y cuando estamos hallando, por ejemplo, una situación diferente, el espacio recorrido por una masa que cae libremente, ¿vale? Esta es una pelotita que está cayendo libremente, ¿vale? El espacio recorrido viene dado por un medio del valor de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto es un monomio. Esas tres expresiones son monomios. Como vemos, nos pueden servir para describir situaciones muy diferentes. Y siempre vienen dadas por un valor numérico, que lo ponemos siempre delante, importante ponerlo delante, en este caso sería un 1, en este de aquí sería un medio, aquí también un medio, y un producto de letras que después posteriormente podemos sustituir por valores concretos para determinar algún valor concreto. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el volumen de un cubo de lado 2 centímetros, pues multiplicaré 2 al cubo, es decir, sustituyo la a por el valor del lado, por 2. Vemos ahora un par de conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando con monomios, fundamentalmente referidos a terminología. Vamos a verlo.
Bien, el número que está multiplicando delante, normalmente debemos ponerlo delante, lo vamos a llamar siempre coeficiente. Y a todas las letras que vengan detrás elevadas a exponentes naturales lo llamamos parte literal. La parte literal incluye las letras y sus exponentes. Llamamos grado de un monomio a la suma de los exponentes de la parte literal. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, 3 medios de x al cubo por y al cuadrado por z, el grado sería 3 más 2 más 1. 3 más 2 más 1, grado 6, el grado del monomio 6. Llamamos monomios semejantes a dos monomios que tienen la misma parte literal. Por ejemplo, 3 medios de x al cubo y cuadrado por z y menos 2 por x al cubo por y cuadrado por z son semejantes. Son semejantes porque ambos incluyen la misma parte literal, x al cubo por y cuadrado por z. Otro ejemplo, 5 por a al cubo por b cuadrado y a al cubo por b cuadrado son semejantes porque ambos incluyen la misma parte literal, en este caso a al cubo por b cuadrado. No son semejantes, por ejemplo, 3a y menos 2a cuadrado. Aquí lo tenemos, 3a y menos 2a cuadrado. No son semejantes porque no es lo mismo a que a cuadrado. Y no son semejantes, por ejemplo, 4x cuadrado por y 4 por x por y cuadrado. No es lo mismo x cuadrado por y, vamos a indicarlo un poquito mejor, no es lo mismo x cuadrado por y, a esto de aquí, que x por y cuadrado. En este caso la x está elevado a 2. En el primero tenemos la x elevado a 2 y aquí a 1, y con la y ocurre al revés, aquí está elevado a 1 y aquí al cuadrado. Para que sean semejantes, deben tener las mismas letras y elevados los mismos exponentes naturales. Y a partir de aquí vamos a empezar a hablar de las operaciones con monomios. Operar con monomios en general es muy sencillo. Empezamos con el producto. Y vamos a multiplicar, por ejemplo, 2 por a al cubo por menos 5 por a. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la idea es muy sencilla. Multiplicamos por un lado vamos a multiplicar los coeficientes con su signo, es decir, 2 por menos 5, valor menos 10, y por otro lado vamos a multiplicar las partes literales, y aquí aprovechamos las propiedades de las potencias, a al cubo por a la cuarta, resultado menos 10 por a la cuarta. Dos ejemplos más. Empezando por el primero, 3x cuadrado por y por un medio de x al cubo por y cuadrado, multiplicamos coeficientes, 3 por un medio, resultado 3 medios. Y ahora multiplicamos las partes literales, x cuadrado por x al cubo, x a la quinta, producto de potencias de la misma base, ponemos la misma base, x, y sumamos los exponentes, 2 más 3, 5. Y por y cuadrado, y al cubo, misma base y, sumamos los exponentes, 1 más 2, 3. Y el último, menos 2 tercios de a por b al cubo por 4 quintos de a por c cuadrado. Menos 2 tercios por 4 quintos. Un producto de dos fracciones, los coeficientes en este caso son números fraccionarios, no pasa nada, pueden ser cualquier tipo de número. Menos por más sería menos, ponemos el signo, numerador por numerador, 2 por 4, 8, denominador por denominador, 3 por 5, 15. Y ahora vamos con las partes literales, a por a cuadrado, después tenemos b cubo, y finalmente c cuadrado, c cuadrado. Resultado, por tanto, menos 8 quinceavos de a cuadrado por b cubo por c cuadrado. Con el cociente la idea es exactamente la misma. Vamos a dividir, en general, vamos a dividir los coeficientes y las partes literales. Primero dividiremos los coeficientes y después las partes literales. Por ejemplo, en la primera situación, 2 entre menos 5 serían menos 2 quintos, lo expresamos en forma de fracción para que sea más cómodo, y a al cubo entre a
a cuadrado. Cociente de potencia de la misma base, ponemos la misma base, pondremos la misma base, en este caso sería a, y restamos los exponentes 3 menos 1, 2. Siguiente ejemplo. En este caso, dividimos 3 entre un medio, que es 6. Vamos a hacer la operación aparte para que quede más clara. 3 entre un medio. Recordamos cómo dividimos fracciones multiplicando en cruz, ¿vale? 3 por un medio, 3 por 2 sería 6. Después esto es como si estuviese dividido entre 1 y 1 por 1. 1, 6 partido por 1, evidentemente 6. Entonces 3 entre un medio es 6. Y ahora x cuadrado entre x al cubo. Misma base x, restamos los exponentes, 2 menos 3 menos 1. Y entre y cuadrado, misma base y, restamos los exponentes, 1 menos 2 menos 1. Aprovechando la propiedad de las potencias que nos dice que a elevado a menos n es lo mismo que 1 partido por a elevado a n, podemos finalmente reescribir esto como 6 partido por x por y. Aquí es importante darnos cuenta de que una operación entre monomios, pues en este caso nos da un resultado que no es un monomio, pero bueno, no pasa nada, eso puede ocurrir. Vemos el último ejemplo. Bien, dividimos menos 2 tercios entre 4 quintos. Menos entre más menos, 2 por 5, 10, 3 por 4, 12. Menos 10 partido por 12. Y ahora a entre a se simplifica. B al cubo no está dividido por ninguna otra potencia cuya base sea b, por tanto nos queda b cubo. Y después tendríamos c cuadrado en el denominador porque está dividiendo y debe seguir dividiendo. O lo que es lo mismo, c a la menos 2 si lo pasamos al numerador. Simplificamos esta fracción, nos queda menos 5 sextos. El b al cubo nos sigue quedando aquí en el numerador. Y el c a la menos 2 lo podemos pasar hacia el denominador como c cuadrado. Y ya tendríamos la expresión más simplificada posible, que igual que antes no es un monomio, pero no pasa nada. A veces para realizar una división de monomios resulta más cómoda tenerla expresada como una fracción. Aquí lo vemos, ¿no? 3x al cubo por y cuadrado por c entre 6x por y al cubo por c. Entonces, muchas veces puede resultar un poquito más cómodo trabajar con ponerlo en forma de fracción y simplificar en forma de fracción. Lo vemos. Por ejemplo, simplificamos. Coeficientes, 3 partido por 6, nos quedaría un medio que el 1 como siempre no se pone, estaría aquí multiplicando pero no se pone, y el 2 en el denominador, ¿no? Estamos dividiendo tanto el numerador como el denominador entre 3. 3 sextos es lo mismo que un medio. Y ahora x al cubo entre x, pues es x al cuadrado, cociente de potencia en la misma base, ponemos la misma base y restamos los exponentes. Y al cuadrado entre y al cubo, pues me va a quedar una y en el denominador, ¿no? El exponente del denominador es 3, el del numerador es 2, y cuadrado con y cuadrado del denominador se simplificaría y me quedaría y elevado a 1 en el denominador. Y finalmente, c en el numerador y c en el denominador, como son factores que están en numerador y denominador de una fracción, los podemos simplificar y no nos queda nada. Pues ese ya sería el resultado final. En este caso, x al cuadrado partido por 2y. Siempre que no sea más cómodo hacer una división de monomios representándolo como una fracción, lo podemos hacer. Vamos ahora a ver la suma y la diferencia de monomios. Lo más importante, solo podemos sumar o restar monomios si son semejantes, es decir, si tienen la misma parte literal, si tienen las mismas letras y elevadas al mismo exponente. Bien, lo vemos con ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos 3a cuadrado más 2a cuadrado. Tienen la misma parte literal, a cuadrado en ambos casos. Pues entonces podremos sumar, simplemente agrupamos los coeficientes, más que sumar o restar, porque lo que hacemos es agrupar con su signo, ¿no? 3a cuadrado más 2a cuadrado es como si tenemos 3 sillas y otras 2 sillas. Pues en total tendremos 5 sillas, aquí lo vemos, 5a cuadrado. ¿Vale? Repito, se trata de agrupar
teniendo en cuenta el signo de cada uno de los monomios, pues los monomios que sean semejantes. Otro ejemplo, 5 por x por y menos 2 por x por y más 3 por x por y. Hacemos la operación con los coeficientes, 5 menos 2 sería 3, más 3, 6 por x por y. Aquí lo tenemos. Y en este último caso, un medio de a cuadrado por b menos 3 medios de a cuadrado por b. Que en este caso tendremos que sumar un medio más, restar un medio menos 3 medios. Serían menos 2 medios, aquí faltaría el signo. Falta el signo, vamos a ponerlo. Lo indicamos por aquí. Menos, y aquí también. Menos 2 medios, que sería menos 1 por a cuadrado b, menos a cuadrado b. Repito, lo más importante es darnos cuenta de que estamos agrupando cosas que son semejantes o que tienen la misma característica. Por ejemplo, a cuadrado con a cuadrado, o xy con xy, o a cuadrado b con a cuadrado b. Vemos qué hacemos si no tenemos monomios semejantes. Si los monomios no son semejantes, a nosotros lo único que nos queda es dejar la operación indicada. Por ejemplo, aquí tenemos 3 a cuadrado menos a cuadrado, estos dos son semejantes, por un lado, y 5a menos 7a, estos dos también son semejantes. Por tanto, podemos agrupar 3a cuadrado menos a cuadrado, es 2a cuadrado, y 5a menos 7a es menos 2a. Pero aquí ya no podemos hacer nada, ya aquí no podemos agrupar más, con lo cual dejamos la operación indicada. ¿Por qué no podemos hacer nada? Bueno, la idea es sencilla. Cuando yo tengo monomios que no son semejantes, en realidad, si estuviese trabajando con magnitudes físicas o en cualquier otro contexto, estoy trabajando con magnitudes que son diferentes. Por ejemplo, a cuadrado puede representar el área de una figura que se mide en superficies en unidades al cuadrado. Y a puede representar una longitud. Y es imposible que nosotros podamos unificar o sumar o restar a un área una longitud. Es decir, representan cosas diferentes, no las podemos sumar ni restar. Podemos tenerlas en cuenta de manera conjunta, pero no podemos sumarlas o restarlas. Igual, por ejemplo, si a cuadrado representase, por poner un ejemplo mucho más simple, coches y a motocicletas. Sabemos que tenemos 2 coches y 2 motocicletas, o en este caso menos 2 motocicletas, pero no podemos agruparlas de ninguna forma porque representan cosas diferentes. Por último, vamos a estudiar el valor numérico de un polinomio. Es decir, vamos a ver qué resultado obtenemos al sustituir las letras, es decir, las variables, de un monomio por valores concretos. Esto es lo más general, porque por ejemplo cuando nosotros al principio veíamos que el área de un triángulo venía dado por un monomio, que es un medio de la base por la altura. Bien, pero lo normal es que nosotros calculemos el área de triángulos concretos, donde la base puede tener un valor y la altura otro. Por ejemplo, 3 y 2. Pues lo único que hacemos es sustituir la base y la altura por sus valores y operar, lógicamente, y obtener el valor final, que en este caso sería un medio por 3 por 2, y el resultado final sería pues 6. Lo vemos. Por ejemplo, en el monomio que utilizamos como ejemplo inicial, 3 medios de x al cuadrado por y al cubo por z, vamos a calcular su valor numérico si x es 2, y menos 1 y z 5. Pues lo único que hacemos es sustituir la x por 2, la y por menos 1 y la z por 5. Me queda 3 medios de 2 al cuadrado por menos 1 al cubo por 5. Y ahora hacemos esa operación. 3 medios de 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cubo es menos 1, y por 5, el menos ya lo ponemos aquí delante, y sería 5 por 4, 20, por 3, 60, 60 partido por 2, resultado final, menos 30. Bueno, y con esto acabo un poquito este vídeo acerca de los monomios, qué son, para qué sirven y cómo operar con ellos. Espero que haya quedado claro, para poder después trabajar con polinomios y otras expresiones algebraicas. Saludos a todos.